Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bondad y majestad de Dios. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inconmensurable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad, y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos poderosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Señor, tus obras todas te darán gracia, y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y la gloria de tu majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y a ti mira los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero a todos los impíos destruirá. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ya quedamos entonces nosotros aquí listos para estudiar nuestro Evangelio. Ustedes saben que estamos en este estudio del Evangelio de San Marcos. Hoy estaremos en el capítulo 1, del versículo 29 al 34. Como recordatorio, ustedes saben que hemos visto lo que también estudiamos el viernes en nuestro grupo de estudio bíblico. Veíamos cómo Jesús ha comenzado su ministerio público, ¿sí? Él ha estado predicando acerca del reino de Dios, Él ha llamado a sus primeros discípulos, y Marcos, este evangelio, comenzó a relatarnos los milagros que realizó Jesús. Ya estamos empezando a ver cómo Jesús empieza su ministerio y Él empieza a realizar milagros, ¿no? A mucha cantidad, ¿no? de gente que lo seguía. La semana pasada vimos que Jesús expulsó un demonio de un hombre, ¿sí? Y hoy veremos que a Jesús expulsar más demonios, y veremos hacer algo más como sanar enfermedades, ¿sí? Cuando escuchamos de esta liberación de demonios, ¿no? de este tormento, ¿no? que muchos vivimos, ¿no? que la gente que no conoce a Cristo viven en su interior, de enfermedades, todas estas cosas que agobian al ser humano. Yo quisiera hacerles una pregunta. Yo quisiera preguntarles si ustedes han tenido momentos felices, ¿no? En contraste, ¿no? Colocando a un lado estas situaciones difíciles que hoy vamos a estudiar, las dificultades y las aflicciones, pero ¿cuántos de ustedes han tenido momentos también felices y de gozo y de deleite? ¿Cuántos han tenido momentos felices en su vida, a lo largo de su vida? ¿Cierto que sí? No todo tampoco ha sido sufrimiento y aflicción, ¿cierto que no? Todos hemos tenido momentos de... Levanten la mano, yo quiero verlos así. ¿Quién ha tenido momentos de felicidad? ¿Cierto? Muy bien.
me impactó un escrito que encontré de un señor llamado Herman Melville en uno de sus libros, el menos conocido. Él escribió que hasta que no sepamos que un sufrimiento o un dolor supera a 10.000 deleites o gozos o alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Y a mí me impactaba mucho, ¿no? Hasta que no sepamos que un sufrimiento o un dolor supera a 10.000 deleites o gozos o alegrías, no nos convertiremos en lo que el cristianismo quiere hacer de nosotros. Y puede ser contradictorio, ¿no? Esta frase, pero es decir, hasta que nosotros como creyentes no entendamos que un sufrimiento, una aflicción, una enfermedad, ¿sí?, tiene más valor que 10.000 deleites o 10.000 gozos, 10.000 felicidades que tú puedas vivir, nunca vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Y para el autor de este libro, el ser humano, y nosotros también diríamos, para el cristiano, ¿no? El cristiano no entiende el propósito de las aflicciones en su vida, ni en el mundo, y muchas veces dentro de la iglesia no entendemos cuál es el propósito de las aflicciones en nuestra vida. De la misma forma, me impactaba mucho una historia que Mía estaba leyendo un libro sobre una uva, ¿no? Y que la uva estaba muy resentida porque pues, recibió muchas como situaciones difíciles, mucho rechazo también de parte de las demás frutas, ¿no? Es una historia de niños y me impactaba mucho porque podíamos ver ahí cómo esta uva se resentía y entonces ya no quería hacer uva, ¿no? Quería hacer otra fruta, ¿sí? Y cuando yo veía esto del libro, el libro que estaba leyendo Mía, muchas veces pasa también lo mismo. Yo pensaba y lo asociaba mucho con lo que vamos a ver hoy. Muchas veces este resentimiento de pronto de venganza, muchas veces que uno alberga en momentos cuando tenemos la aflicción y las dificultades, es de esa misma forma que muchos atraviesan experiencias de dolor y se resienten y se endurecen. O sea, de esa misma forma nosotros como que ponemos una coraza, ¿verdad?, en momentos de dolor, de experiencias difíciles, y nos resentimos y endurecemos nuestro corazón, y tratando de anestesiar ese dolor, ¿sí?, nosotros transitamos por caminos pecaminosos, con lo cual aumenta nuestras heridas y aumenta el dolor. Entonces yo quiero que ustedes piensen en esos momentos más felices, por eso yo les preguntaba al comienzo, ¿cuál ha sido el momento más feliz que tú has vivido? ¿Sí? Los momentos más felices de pronto que tú hayas vivido, de pronto quizás fue tu boda, ¿no? Y ahora yo quiero que tú me digas si ese momento feliz de tu boda te hizo crecer en carácter. No creo. O quizás fue cuando nació tu primer hijo. ¿Cuántos fueron felices cuando nació su primer hijo? Levanten la mano. ¿Cierto? Y no solamente el primero, ¿no? Todos los que tenemos, ¿sí? Pero esa situación de tener nuestro, y no estoy hablando necesariamente en los 9 meses de gestación, ¿no?, sino en el día que nació, cuando tú lo tuviste en tus brazos. Yo recuerdo cuando yo tuve a mi hija en mis brazos y fue una experiencia única y fue una felicidad que embargó mucho el corazón. Pero ese gozo que uno experimenta, ¿de qué manera transformó nuestro carácter? ¿Ustedes creen que esa felicidad lima y pule y forma nuestro carácter? Cuéntenme de qué manera esos momentos forman nuestro carácter. Y aunque el día de tu boda no tocó tu carácter, ¿cierto?, las dificultades que tú has tenido desde entonces de tu matrimonio, eso sí lo ha formado. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Todos los casados acá. Andresito ya se tocó la cabeza y dijo, no, Dios mío, es que usted no sabe lo que yo he vivido. allá me está haciendo caras, ¿cierto?
¿cierto? Aunque el día de tu boda no tocó tu carácter, no formó tu carácter, las dificultades que tú has tenido desde entonces en tu matrimonio te han hecho crecer enormemente. De la misma manera, cuando tus hijos nacieron, eso no transformó tu carácter, pero sí lo hicieron las dificultades que esos hijos te han traído. Comenzando desde trasnochar, ¿no? El hermano José yo creo que me puede decir amén a eso, que está en estos momentos en esas, ¿cierto? Desde el mismo sentido del trasnocho, de cuidar de ellos, alimentarlos, cambiarles pañal. Esto comenzó a formar en ti, en nosotros, cuando empezamos a hacer esto por nuestros hijos, eso empezó a formar en nosotros un amor incondicional, una paciencia, una fortaleza que tú no conocías que tú tenías. ¿Es así o no? No fue el día que tú lo tuviste en tus brazos, no. Fue a partir de ahí que eso formó nuestro carácter. Los gozos, las alegrías, deleites aquí en la tierra son muy pasajeros, hermanos. Y esto estimulan solamente nuestras emociones. Nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso incluso nos hacen soñar estos gozos y alegrías. Pero lo que no hace es meditar sobre el propósito y significado de la vida. Esta semana estuvimos en un velorio y es muy, o sea, es muy paradójico porque uno está en un velorio y es ahí, ¿verdad? Cuando uno ve el sufrimiento de esta familia y la aflicción de esta familia, el dolor que está sintiendo esta familia, donde uno medita sobre la vida. No muchas veces, eso no se medita muchas veces en un nacimiento, sino en un velorio. Se necesita el dolor, las dificultades, la pérdida, los sinsabores, todos necesitamos estos tiempos. En Santiago dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por sumo gozo. ¿Qué significa tener por sumo gozo cuando tú tienes pruebas? ¿Será una emoción de estar feliz porque me llegaron las pruebas, saltemos, bailemos? ¿Será una emoción? El gozo no es una emoción, es una actitud mental. Y vamos a ver acá en Marcos cómo Jesús empezó el ministerio, ¿no? Y empezó a sacar demonios, a sanar. Y vamos a ver cómo Jesús nos va a enseñar hoy que todo lo que Él permite en nuestras vidas es para el propósito y un bien eterno para nuestra alma. Amén. Abran sus Biblias. ¿Ya los tienen listos? Versículo 29 al 34 dice así. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, la suegra de Simón. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Amén. Hasta ahí vamos. Entonces, hermanos, a la luz de lo que acabamos de leer, aquí hemos visto a Jesús sanar a la suegra de Pedro, la hemos visto echar fuera más demonios y hemos visto a Jesús sanar muchas enfermedades y dolencias. Estas dificultades, ¿no? que están alrededor y que giran alrededor del ser humano. Y estamos seguros de que en un momento u otro cada uno de nosotros ha estado enfermo. ¿Cuántos de aquí han estado así bastante enfermos? En algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Y probablemente has cuidado a un ser querido también que estuvo enfermo. Quizás era una enfermedad, una dolencia grave. Quizás incluso temiste por tu vida y te preguntaste, ¿será que van a mejorar? ¿Sí? Pero inevitablemente nosotros hemos pasado por eso, por una enfermedad. Y esta enfermedad trae aflicción a nuestra alma. ¿Es así o no? Trae un quebrantamiento en nuestro corazón.
Y el tema de la enfermedad a menudo nos toca de cerca a muchos de nosotros porque todos hemos tenido que lidiar con ella en algún momento de nuestras vidas. Sea nosotros, o sea un ser querido, o sean nuestros hijos. Y en esas situaciones aquí podemos ver ya a Jesucristo en acción, por decirlo así. Y en esas situaciones la gente muchas veces cuando está viviendo una enfermedad se pregunta de dónde viene la enfermedad, por qué Dios permite la enfermedad. ¿No han escuchado esa frase que, pero si Dios es bueno, ¿por qué yo estoy sufriendo? ¿No? Si Dios es bueno y misericordioso, ¿yo por qué tengo esta enfermedad? ¿Y qué hará Dios al respecto? Y esas son las preguntas que mucha gente se hace. Aún nosotros nos hemos cuestionado estas preguntas. Nos hemos hecho esas preguntas. La enfermedad y la dolencia obviamente no vienen de Dios, son productos de un mundo caído. Eso lo hemos estudiado muchas veces acá. La enfermedad, la dolencia es producto de un mundo caído. Dios creó a Adán y Eva, ustedes recuerdan. No había enfermedad, no había dolencia, no había muerte. Pero ¿qué ocurrió? Adán y Eva permitieron el pecado. Le abrieron la puerta al pecado, ¿cierto? Junto con otras consecuencias, su caída de la perfección trajo estas cosas al mundo. Dolencias, aflicciones, enfermedades, la muerte. Aunque Dios no inventó la enfermedad, Él lo permite en nuestras vidas e incluso lo usa. Él usa estas situaciones. Él las orquesta alrededor de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Dios, ¿cómo hace esto? Cuando estamos atravesando una situación así. Dios puede usar la enfermedad y la dolencia para juzgarnos. En Romanos 1:27 dice, recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. O sea, como una corrección, ¿verdad? Como aquella varita que tú usas con tu hijo, ¿no? La varita de corrección. Y aquí se habla de personas no salvas que cometen pecados atroces, ¿no? Sexuales. Y Dios puede usar la enfermedad, incluso la muerte, para disciplinar. En 1 Corintios 11:30 dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Este término aquí de muchos duermen es la muerte. Y esto se refiere a personas en la iglesia que están tomando la cena del Señor o están tomando su llamado del Señor, porque hemos estado hablando del llamado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, pero lo estamos tomando como un juego o a la ligera. Seguimos en nuestro pecado, seguimos en nuestra vida de pecado y en una vida desenfrenada, incluso asistiendo a la iglesia. Dios puede usar la enfermedad y el sufrimiento para la santificación también. Dios puede usar estas situaciones alrededor de nuestras vidas para santificarnos, para nuestro bien. Salmo 119:71 dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí ser afligidos. ¿Tú alguna vez cuando has leído este salmo o estas palabras, hemos entendido estas dos palabras? Bueno es para mí ser afligido, ¿no? Algo bueno con algo malo es bueno, ¿no? Se une. Bueno es para mí ser afligido. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo es eso que es bueno ser afligido? O recordemos las bienaventuranzas del Señor, ¿no? Bienaventurados, bendecidos, felices los que lloran, los pobres. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo en el Antiguo Testamento y aún el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo que es bueno ser afligido? Y eso no lo entendemos. Hablamos de un gozo en la dificultad. ¿Y qué reacción debo tener yo frente a la dificultad? Pero nunca vemos a Jesús llegando a la cruz, saltando, danzando y celebrando. Nunca vemos a un Jesús así, llegando a la cruz, ¿cierto que no? Él llegó sudando gotas de sangre. O en la misma cruz diciendo con dolor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro mismo Salvador viviendo, ¿no? Sudando gotas de sangre. Hay un gozo en la dificultad, debemos tener un gozo en la dificultad, pero este gozo es una emoción
o realmente es una actitud en tu mente y es una disposición de tu mente frente a la dificultad. Aquí se habla del creyente que a causa de la aflicción ha aprendido a obedecer a Dios. A causa de la aflicción que cada uno de nosotros estamos viviendo, estamos aprendiendo ¿a qué? A obedecer a Dios. Hay dos formas de reaccionar frente al dolor. ¿Tú cómo reaccionas frente al dolor? ¿Tú cómo reaccionas frente a las dificultades y los sufrimientos que tú has vivido? Una puede ser de drama y trauma, y la otra puede ser una queja. Podemos quejarnos, ¿verdad? O por otro lado podemos entrar en drama, en traumas. Podríamos decir que duro lo que estamos viviendo ahora que estamos empezando a predicar la palabra, podríamos decir eso, ¿verdad? Ahora que yo estoy tratando de buscar a Dios, que estoy leyendo su palabra, sirviendo a otros, tratando de amar a mi prójimo, y apenas hemos comenzado y mira todo lo que estamos atravesando. Y vienen las dificultades. Pero ¿qué reacción tengo frente a esto? ¿Es de aceptación y agradecimiento? Y vemos que los latigazos y sufrimientos de nuestro Salvador Él estuvo todo el tiempo en manos de Dios que gobierna desde los cielos. Ese sufrimiento que Cristo soportó, vemos una actitud, una mentalidad en Cristo en el que Él siempre mostró que su vida está en las manos de un Dios que gobierna los cielos y la tierra. Y eso no lo hay en nosotros, hermanos. Nosotros entramos en desesperación, nosotros entramos en trauma, en queja. Y yo cuando leía eso hoy en la tarde, yo luché mucho con esto. O sea, yo leía esto y yo decía, Dios mío, ayúdanos, ayúdame. Dios puede usar la aflicción para mantenernos humildes. Eso lo dice en 2 Corintios 12:7. Dice, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién me dice quién dijo esas palabras? Pablo, el apóstol Pablo. Para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Una enfermedad. Él está hablando ahí de una enfermedad. Y Dios puede usar la sanación para dar a conocer también su nombre. Quizás sepas que en el capítulo 9 de Juan, Jesús sana a un hombre que era ciego de nacimiento. Cuando los discípulos de Jesús preguntan, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Este o sus padres? Y Jesús le responde, no es que pecó este ni sus padres, sino para que Dios manifieste su gloria en él. Entonces, todos estos milagros, hermanos, nos dicen quién es Jesús. Y los milagros de curación en particular nos señalan la resurrección de Cristo. Dios podría sanar tu cuerpo durante esta vida o podría no hacerlo. De Dios depende que haya un milagro o no haya un milagro, que haya una sanidad o no la haya. Pero su primera preocupación, la primera preocupación de nuestro Salvador, ¿ustedes qué creen que es? ¿Nuestra sanidad física? ¿Quién me dice qué es? Nuestra alma, la sanación de nuestra alma, el milagro y la sanidad de nuestra alma. La primera preocupación es la sanación de tu alma, la formación de tu carácter, la intencionalidad de limar nuestro corazón. Esa es la preocupación de Cristo. La formación de tu carácter y la intencionalidad de limar nuestro corazón. Y eso solo sucede mediante la fe en Cristo, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, pero cuando cualquier aflicción, cualquier dolor es meritorio por Cristo, todo lo vale por Él. Nuestra aflicción, nuestro dolor, lo que estamos viviendo, todo lo vale por Él. El cielo lo vale, hermano, la eternidad lo vale, el gozo eterno lo vale. Por grande o pequeño que sea tu dolor en ese momento. Todo lo vale, ¿por quién? Por nuestro Salvador. Cuando Jesús regrese, vendrán las nubes, ustedes saben,
Con poder y gloria los muertos en Cristo resucitarán, los creyentes que aún estén vivos también serán arrebatados en el aire y en un instante seremos cambiados para la eternidad. Y cada situación difícil es presentada a nuestras vidas y controladas por Dios. Eso es lo primero que debemos entender. Cada situación difícil es presentada a nuestras vidas y controladas por Dios. Pero lo que yo no puedo hacer es escapar de ellas. ¿Qué no podemos hacer? Escapar. Yo no puedo escapar de esas situaciones difíciles. Nosotros tenemos una naturaleza que quiere evitar el dolor. Nosotros como padres queremos evitar el dolor. ¿A quiénes? A nuestros hijos. ¿Cuántos padres aquí buscan evitar el dolor a sus hijos? Yo lo hago, ¿cierto? Pero es inevitable no vivir una aflicción o una dificultad en nuestras vidas cristianas. Cada situación difícil es presentada en nuestras vidas y controladas por Dios, pero yo no puedo escapar de ellas, porque precisamente hacen parte del plan bondadoso de Dios para nosotros. Hacen parte del plan bondadoso de Dios para con nosotros de este lado del sol, hermanos. De este lado del sol, inevitablemente vamos a sufrir. Vamos a vivir dificultades inevitablemente y no hay forma de evitar estas situaciones. No hay otro camino. Si tú eres escogido, si tú has confiado en Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, es inevitable. Vamos al versículo 29, vayan conmigo al versículo 29 y vamos a dar desarrollo a lo que estamos estudiando. Dice: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, ¿cierto? Y queremos entender que esto está sucediendo un viernes por la noche, ¿sí? El Shabbat. Hemos estudiado un poco, ¿no?, sobre esto, hemos hablado un poco sobre el Shabbat judío, que va desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Los judíos van a la sinagoga el viernes por la noche y acaban de salir de la sinagoga. Eso es lo que nos está mostrando este versículo. Están saliendo de la sinagoga y van a hacer lo que la mayoría de la gente hace después de la iglesia. Ellos van a casa a comer, ¿sí? Y ellos van a casa a comer, a compartir, como muchas veces nosotros lo hacemos de pronto los viernes, ¿no? O en otras actividades que hacemos. Ellos van a compartir, a estar como en esa comunidad, ¿no? Y conocerse. Y en el versículo 30 dice que la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces llegan allí, yo quiero que ustedes se hagan como ese cuadro, que se metan como en esta historia, ¿cierto? Llegan ellos allí y les informan que la suegra de Pedro está enferma. Y quizás nosotros aquí podemos recordar que hace un par de semanas habíamos escuchado y estudiado que en el Evangelio de Marcos íbamos a aprender que Pedro tenía esposa. Pues obviamente aquí vemos que Pedro tiene esposa porque estaba cuidando ¿de quién? De su suegra, ¿cierto? Y aquí es donde aprendemos esas cosas. Simón es Pedro, ¿sí? Ustedes saben que Jesús después le cambia el nombre a Pedro y Pedro está cuidando a su suegra, y esto es una gran lección para nosotros. ¿Quién me dice cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y esto no solo es una orden para que los niños pequeños obedezcan, es un mandato también para todos nosotros, los niños mayores, ¿sí? Y honra a tus padres, y es más simple que obedecerlos. Honrarlo es mucho más allá que obedecerlos. Y aquí lo que Pedro estaba haciendo era cuidando a la suegra, ¿sí? Y nuestros padres, ustedes saben que nuestros padres, el trabajo que hicieron con nosotros de pequeños, y muchas veces nosotros se nos dificulta o no queremos cuidar de ellos. Y ahora vemos aquí que la suegra de Pedro tiene fiebre. Y el hecho de que se lo comunicaran inmediatamente a Jesús indica que la fiebre era muy grande, muy grave. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, que ustedes saben que Lucas era médico, en su Evangelio dice que era grande su fiebre. Acá dice que estaba enferma con fiebre.
pero en el Evangelio de Lucas dice que era grande su fiebre. Y tú sabes que una fiebre alta o una fiebre prolongada puede ser bastante peligrosa. ¿Cuántos han tenido aquí una fiebre así bien alta? Yo nunca, por lo menos yo nunca he tenido, nunca he vivido así fiebres altas, no. Allá el más joven de la iglesia tampoco ha vivido. Mi esposa sí ha tenido fiebres altas. ¿Quién más? ¿Nadie más? Hijos con fiebre alta. ¿Cuántos han tenido sus hijos con fiebres bastante altas? ¿Cierto? Si tu hijo alguna vez ha estado en cama con fiebre alta, tú puedes entender qué es eso. O si tu padre o algún anciano enfermo durante largo tiempo con esta fiebre, entonces probablemente tú puedas entender a qué se refiere este versículo, con esa fiebre, con fiebre muy alta. Y habría sido normal que la suegra de Pedro pues comiera con ellos. Y también hubiera sido normal que ella ayudara a servir la comida, si fuera físicamente capaz de hacerlo, pero no estaba físicamente capaz de hacerlo. Estaba enferma, estaba en cama. Así que, además de preocuparse por su salud, probablemente también tenga que explicarle pues su situación y no era fácil para ella la situación que ella estaba viviendo. Y lo que podemos ver aquí, hermanos, es que hay un propósito final por el cual esperar en el transcurso de dicha dificultad o enfermedad. Y una idea aquí es una madurez cristiana en el momento de servir. O sea, todo lo que conlleva una dificultad, una enfermedad, viene un propósito. Hay un propósito. Y es el Señor madurando mi servicio a Él. Y lo que ocurre es que en mis aflicciones y mis dificultades Dios aprovecha y elimina muchas de aquellas cosas que yo considero mis fortalezas. Eso es lo que ocurre en las dificultades. Que Dios elimina lo que yo considero mi fortaleza, en lo que yo me apoyo. Él te quita ese bastón. Él te quita ese bastón y te dice, tú no te puedes apoyar en eso, porque yo debo ser tu bastón. Y muchas veces Él nos elimina esas fortalezas, Él elimina esos apoyos que yo tengo, en lo que yo confío. Puede ser una preparación, títulos, intelecto, algún trabajo, tu familia, de dónde vienes, finanzas, etc. Pero en la dificultad y en las aflicciones, Él elimina esas confianzas esa confianza en la cual tú estás ahí como aferrado a ello y en lo cual tú crees que es una fortaleza tuya. Dios destruye en la aflicción las fortalezas humanas y en la debilidad perfecciona su poder en nosotros. Amén. Y luego vemos lo que Jesús hace. Pasemos al versículo 31. En el versículo 31 vemos que Jesús se le acercó y tomándola de la mano, ¿qué pasó? La levantó. Luego vemos el resultado, la fiebre la dejó. ¿Y ella qué hizo? Enseguida se le fue la fiebre. Ella servía. ¿Cuántos aquí, bueno, los que me levantaron la mano que tuvieron fiebre, cuántos automáticamente se les fue la fiebre y podían hacer sus cosas normal? Muy difícil. El pastor esta mañana mencionaba que él hace unos años tuvo una enfermedad bastante fuerte, acompañada de una fiebre bastante alta. Y él mencionaba que él intentó levantarse de la cama, bajó, de hecho lo intentó hacer, se levantó, bajó las escaleras, llegó hasta la cocina y en ese momento él se desplomó. Y Eriquita tuvo que llegar y alzarlo, ¿sí? Ayudarle, volver a la cama. Y después incluso que él mencionaba que después de que la fiebre se retiró por completo, él seguía estando muy débil. Y es así, ¿no? No solamente en una fiebre, sino una enfermedad cualquiera, cuando ya se retira la enfermedad, tú no quedas igual, ¿no? Tú quedas débil. Pero acá dice que inmediatamente se levantó la suegra de Pedro y se puso a servirles. Y esto nos muestra que la curación fue instantánea y completa. Esto nos muestra que claramente fue un milagro y nos muestra que Jesús fue el que lo hizo. Jesús tiene el poder, la autoridad para que el milagro sea instantáneo. El milagro en nuestros corazones, hermanos. O sea, yo pensaba mucho ayer
cuando compartíamos con unos amigos y yo pensaba en ese pasaje, yo decía, Dios mío, ¿cuántas veces en ese momento de dificultad, de aflicción, estamos apoyados en nuestra confianza, en lo que nos parece, en nuestros planes, pero Dios precisamente está permitiendo esa dificultad y esas aflicciones para quitarnos ese bastón? Eso en lo cual tú te estás apoyando. Y Jesús lo hizo. Jesús hizo el milagro. Y nosotros podemos tener una actitud frente al dolor y dificultad y con cierta facilidad, si entendemos, hay un condicional. Si entendemos que las aflicciones tienen, que lo que tienen, las aflicciones y el propósito principal es un plan bondadoso para mí, que muchas veces mi corazón y mi mente no entiende. Hay un plan bondadoso de Dios para mí. O tú crees, hermanos, ustedes creen que cuando Pedro y los apóstoles estaban siendo latigados, no creo que estaban al lado del uno de todos los apóstoles diciendo, wow, qué alegría tengo, qué alegría vivir estos latigazos, esta aflicción, este dolor. ¿Cierto que no? No creo. No creo que tenían una actitud de decir, no, qué felicidad recibir más latigazos, sino que lo que ellos tenían era una actitud mental, una disposición, una forma de pensar. Lo que este texto nos está revelando es que mi reacción a lo largo de la dificultad y la adversidad frecuentemente revelan dos cosas: la condición de mi corazón y la perspectiva que tengo de la vida. La adversidad y la dificultad revelan la condición de mi corazón y la perspectiva que tengo de la vida misma. Inmediatamente dice aquí la palabra que la fiebre les dejó. Y no podemos evitar relacionar esto con lo que sucede en la salvación. O sea, lo que pasa con nosotros en la salvación, hermanos. No solo estamos enfermos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos en ellos. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, somos sanados inmediatamente. Cuando tú depositas tu fe en Cristo, somos sanados inmediatamente. Y fue lo mismo que le pasó aquí a la suegra de Pedro. Ella sirvió inmediatamente. Y en el momento que te arrepientas y pones tu fe en Jesús, tus pecados quedan completamente perdonados, quedas limpio de toda maldad. Y de inmediato eres traído a una nueva vida en Cristo. La única explicación de esto es que Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús lo está haciendo con tu vida, hermano. Jesús lo está haciendo. Y una lección que tomamos de la suegra de Pedro es esta: cuando Jesús hace algo tan maravilloso por ti, nuestra respuesta inmediata debe ser servirle a Él y servirle a los demás. Una respuesta inmediata. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, tu primera reacción debe ser servirle a Él y servirle a los demás. Cuando Jesús nos sana, no es simplemente de la fiebre, es de la maldición del pecado y de las consecuencias de estar en condenación por el pecado. Jesús nos sana nuestro corazón. Jesús nos libera. Y deberíamos estar inmensamente agradecidos y le debemos una deuda extrema de gratitud que nunca podremos pagar. Por más cosas y obras que tú tengas buenas, tú nunca vas a poder pagar lo que Jesús hizo por ti. Incluso el cristiano recién nacido de nuevo puede hacer algo por Jesús, pero nunca podremos agradecerle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y esto es lo que hizo la suegra de Pedro. Ella comenzó a servir a Jesús y a los que estaban allí con ella. Y esto es una gran lección para nosotros. La causa de Cristo tiene un precio que la fe cristiana nos llevará a experimentar algún sufrimiento. La causa de Cristo, o sea, el que tú estés siguiendo a Cristo, eso tiene un precio, hermanos. Hay que pagar un precio. Y la fe cristiana nos llevará a experimentar algún sufrimiento, pero debemos entender, por otro lado, que no hay ningún sufrimiento o sacrificio del que Cristo no sea meritorio. Todo lo vale por Él. Todo. Y ahora bien, después de esto encontramos que la noticia acerca del milagro de Jesús se había difundido. Aquí entonces vemos en el versículo 32,
Vayan conmigo al versículo 32, dice que aquí a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y endemoniados. Se había difundido rápidamente, ¿verdad? Y aquí queremos reconocer que esto es el día siguiente, es sábado por la noche, y como mencionamos, regresaron a casa de la sinagoga el viernes por la noche, y fue entonces cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. El Shabbat judío termina después de la puesta del sol del sábado, y es entonces cuando la gente empezó a moverse, a realizar sus actividades normalmente como lo hacían. Y se nos dice en el versículo 28 que después de que Jesús expulsó al demonio en la sinagoga, su fama se difundió. O sea, eso fue como pólvora, ¿verdad? Se difundió enseguida por toda la región. Y al parecer también se hablaba de la curación milagrosa de la suegra de Pedro. Y esa fama de Cristo se empezó persona por persona, y todas las multitudes en ese pueblo conocieron de lo que estaba haciendo Cristo. Y así la palabra se extendió a todos los que pueden estar trayendo gente a Jesús. Unos comentaban el milagro, otros comentaban la liberación de los endemoniados, y cada persona iba trayendo los enfermos, sus enfermos familiares. Entonces no sé si podemos entender que eso es un llamado a nosotros para también predicarle a nuestras familias, a nuestro prójimo. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que está en necesidad? Levante la mano, ¿cuántos conocen gente en necesidad? ¿Cierto que sí? Pero nosotros estamos trayendo estas personas, les estamos predicando a Jesús, las estamos trayendo a Jesús. Aquí decía que todo el mundo estaba llevándole a Jesús los enfermos. Todo el mundo estaba llevándole los endemoniados. Empezó a correr la bola rápidamente. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Muchas veces nosotros no predicamos, no hablamos de Jesús. Y muchas veces, o lamentablemente, fallamos en nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Nos da miedo, no creemos en su poder. Y sabemos que la salvación solo está en Jesús. Conocemos personas que están perdidas, que están afligidas, que están atormentadas. Sabemos de personas que están en necesidad, ¿verdad? Que no tienen esperanza. Sin embargo, nos mantenemos con la boca cerrada, sin hacer nada, con los brazos cruzados. Y muchas veces también dejamos de invitar gente a la iglesia, de traer gente a Cristo, de que conozcan su palabra, de que conozcan el Evangelio, de que escuchen el poder de su voz. Ese poder que transformó, ese poder que creó los cielos y la tierra. Esa misma palabra de poder puede cambiar un corazón, una vida. Vayan conmigo al versículo 33, hermanos. Dice que toda la ciudad se había amontonado a la puerta. La puerta en la que estaban reunidos es obviamente la puerta de la casa de Pedro. Entonces imagínense ustedes la escena, todo el mundo, todas las personas amontonadas buscando a Jesús. La mayoría de ellos enfermos, con necesidad, afligidos. Y muy pronto después de la resurrección de Jesús, la casa de Pedro se convirtió en una iglesia, ¿cierto? Hay descubrimientos arqueológicos que demuestran esto, y se ha descubierto la ubicación de la casa de Pedro en Capernaum, que estaba muy cerca de la ubicación de las sinagogas, y los arqueólogos han descubierto que pasó de ser una residencia a una iglesia en algún momento de la segunda mitad del siglo, del primer siglo. O sea, pasó de ser una casa común a ser una iglesia. ¿Ustedes se imaginan eso? Todo el mundo llegando a escuchar y a recibir de Jesús. O sea, es decir, la sala principal de la casa de Pedro se amplió para convertirse en una gran sala de reuniones. En la casa, estos estudios muestran que se han encontrado recipientes de gran tamaño para almacenar alimentos, utensilios, y eso indica que estaban preparando comidas abundantes para muchas personas. Y las oraciones que fueron halladas en las paredes de esa casa, la mayoría de estas oraciones eran sencillas. Eran oraciones como: ven, Señor Jesús, ven, ayuda a tus siervos, ayuda a tu pueblo. Versículo 34, seguimos en el versículo 34, finalmente vemos que Jesús sanó a muchos,
que estaban enfermos con diversas enfermedades, con diversas situaciones difíciles, con diversas aflicciones. Él expulsó muchos demonios. Y aquí hay una diferencia entre enfermedad, ¿cierto? Y cuando dice que muchos demonios, la posesión de demonios, en otros lugares de la Biblia, el lenguaje de tener un espíritu inmundo se usa para ciertas cosas que pueden llamarse una enfermedad o una dolencia, ¿cierto? Personas llegaban a Jesús con una dolencia, con una aflicción, con un dolor profundo, ¿no? Sea por algún espíritu inmundo, o sea por una enfermedad, pero es esa misma necesidad en la cual estamos viviendo tú y yo. Sin embargo, el lenguaje real que Marcos aquí utiliza es enfermedad y demonios, ¿cierto? El tormento que la gente estaba viviendo dentro de sí. Y también vivimos en una cultura que rinde culto. Aquí podemos hablar un poco, cuando hablamos de enfermedad, ustedes saben que vivimos en una cultura que rinde culto a la medicina. Y en muchos casos buscamos como ese tratamiento, ¿no? Sin buscar nunca al Señor. Y no estamos hablando que la medicina sea mala, ¿no? Pero el médico puede poner el vendaje, puede recetar la medicina, pero es el Señor quien cura. Es el Señor quien lo hace. Es el Señor quien hace el milagro. Cuando buscamos la curación de los médicos, no debemos olvidar de buscar también la curación del Señor. Amén. El poder de Jesús sobre la enfermedad, los demonios claramente pretenden mostrarnos. Aquí lo que vemos claramente es que Jesús es el Señor, que Él tiene el poder físico y sobre lo físico y sobre lo espiritual. Él tiene el poder, Él gobierna, Él tiene el control, hermanos. Y este es un relato que puede resultar familiar para nosotros porque es posible que nosotros nos encontremos en esta misma situación. Quizás estemos enfrentando enfermedad o en la enfermedad de algún ser querido. Háblale de Cristo. No nos callemos, hablemosle de Jesús. Tenemos que creer en Él, en su poder, en su soberanía. Quizás de pronto tú has deseado la sanación de un ser querido y quizás tú has estado tratando de acercar a alguien a Jesús también. Y la diferencia de lo que ocurre aquí es que pueda que no haya ocurrido esa sanidad, ¿verdad? Pero sabemos que Dios puede sanar, pero obviamente no siempre Él lo va a hacer. Y Él es quien decide cuándo lo hace y cuándo no. Él es soberano, Él es el Dios, no nosotros. Y muy pronto veremos que aunque Jesús está sanando a todas estas personas y trabajando hasta muy tarde en la noche, porque dice que a la mañana siguiente la gente seguía buscando a Jesús, todavía están tratando de traer a sus seres queridos, ¿no? Para buscar a Jesús, pero dice que Jesús se va a otro lugar. Entonces tenemos que aceptar que a veces Dios elige a quién sanar y otras veces elige no hacerlo. Y algo más que debemos entender en cuenta es que Jesús silenció a los demonios. Hablábamos el viernes pasado el por qué Jesús silenciaba a los demonios, ¿verdad? En la sinagoga, porque pues digamos que los demonios sabían quién era Jesús y aquí Él continúa silenciando a los demonios porque le conocían. Y aquí aprendemos que Jesús muchas veces silenciaba a los demonios porque no quería testimonio de ellos. Sin embargo, Jesús también le dijo a muchas personas que no dijeran nada sobre quién era Él. ¿Y qué era lo primero que hacían las personas? Iban y hablaban de Cristo y de lo que había hecho por ellos. Más se difundían, ¿no? Y la razón es la misma. Él no quería que su identidad como Mesías se diera a conocer antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si lo hubieran sabido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Eso está en 1 Corintios 2:8. Nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La meta, ¿cuál era? La cruz. Jesús apuntaba a la cruz. Y como nos dice Isaías 53, en la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Allí fue derribado, afligido por nosotros. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz recayó sobre Jesús. Y por sus llagas nosotros somos curados. En la cruz Jesús derrotó a los enemigos del pecado, la muerte, y obtuvo victoria contundente sobre el enemigo. El Salmo 119, 75, 76 dice: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío. O sea, ¿cómo así que en tu fidelidad tú me has afligido? O sea, Dios es fiel, pero al mismo tiempo me aflige. ¿Tú entiendes eso? Dios es fiel, pero me aflige. Es decir, que la razón por la que somos afligidos es porque Él es fiel. Impresionante, ¿no? Somos afligidos porque Él es fiel con nuestras vidas. Es porque Él es fiel, y como Él es fiel y el propósito de Dios para conmigo es la eternidad, Él quiere formar la imagen de Cristo en mí ahora. ¿Y cómo lo hace? Afligiéndome. Porque en mi aflicción te propones precisamente continuar y formar y dibujar la imagen de Cristo en mí. Ese es el propósito de Dios. Dibujar la imagen de Cristo y formar la imagen de Cristo en mí. Y lo hace de una mejor manera, a través de la aflicción. Y es tu actitud mental frente a las dificultades de la vida lo que va a demostrar realmente si entiendes por qué estás siendo afligido. Yo quiero leerte una definición del pastor Miguel Núñez sobre el gozo en medio de la aflicción. O sea, ¿por qué debemos tener gozo en medio de las dificultades y en medio del dolor? Él dice: el gozo del espíritu es un estado de la mente que entiende que las circunstancias de la vida están en las manos del Señor, que Él las conoce, las controla, las permite o las envía con un propósito en particular, que puede escapar a nuestro entendimiento, o sea que puede ser que yo no entienda lo que Él está haciendo. Lo que yo no puedo hacer es escapar de la experiencia, porque precisamente ella hace parte del plan bondadoso de Dios para conmigo. ¿Cuántos vivimos ese gozo, esta clase de gozo, en medio de la aflicción? Muchas veces no lo entendemos. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo en medio del dolor? Jesús vino con el único propósito de salvar a personas como tú y como yo. Para terminar, hermanos, vamos a concluir con estos 3 pasos de aplicación. Primer paso: nunca debemos dudar que Jesús tiene poder sobre la enfermedad, y si Él elige sanar, Él puede hacerlo. Sin embargo, entendemos que muchas de las cosas que queremos sanar en esta vida simplemente no serán sanadas. Pero nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Lastimosamente, hay personas que creen que su enfermedad o aflicción los define o que limita sus vidas de alguna manera, pero también puede ser un regalo maravilloso que Dios esté usando para cambiar nuestro carácter. Dios lo está usando para cambiarnos. Y estas cosas pueden llevarnos a la fe. Todo esto puede hacernos acercarnos más a Él, hacernos creer en la fe. Y la primera y principal preocupación de Dios es la sanación de tu alma. Esa es la principal preocupación de Dios, que tu alma se sane, que tu alma sea libre. ¿Libre para qué? ¿Para vivir en el mundo normal? No, yo soy libre para deleitarme en Cristo. Cuando Dios sana lo físico en esta vida, todavía es solo temporal. Con el tiempo volvemos a perder la salud, ¿cierto? Y ustedes saben que la tumba es nuestro destino.
Pero cuando Dios sana la enfermedad espiritual, es eterna. El alma está salvada para siempre y el cuerpo será resucitado para la gloria del Señor. Segundo punto, Jesús tiene poder sobre el diablo, ¿sí? Él ha vencido, Jesús ha vencido, la victoria ha sido ganada. Cristo venció. Como creyentes debemos confiar que Cristo tuvo la victoria. Él lo hizo. Y nunca olvidemos que el que está en vosotros, como dice la palabra, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y por último dice, Jesús tiene compasión por la gente. La razón principal por la que Jesús vino fue para salvar a personas como tú y como yo. Esa es la principal, el principal propósito, el principal plan de rescate de Dios para nosotros. Y ese es el gran amor de Dios para nosotros. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin Jesús estamos totalmente perdidos, caídos y separados de Dios por causa de nuestros pecados. Condenados no solo por nuestra incredulidad, pero también condenados por todos y cada uno de nuestros pecados. Y esa es la situación de cada uno de nosotros. Todo aquel que no se arrepienta y no confía en Jesús está perdido. No olvidemos que una vez fuimos así, una vez estábamos perdidos, estábamos en condenación, pero hoy tenemos esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza hoy en Cristo? Amén, ¿cierto? Tenemos esperanza y esa misma esperanza tenemos que compartirla a otros. Tenemos que compartir el amor de Cristo a los demás. Busquemos acercar a la gente a Cristo. Y el llamado es atravesar. ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy? Ya para terminar, coloquémonos en pie, por favor. Y ya para terminar, el llamado es atravesar la dificultad y aflicción con Cristo. Solo en Cristo. Voy a leerles 1 Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, o sea, la fe tiene que ser probada en el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Vuelvo y lo leo, 1 Pedro 1:7. Para que la prueba de la fe de ustedes y mía, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Cristo. El mismo fuego, ustedes se han dado cuenta que el mismo fuego que derrite la vela es el mismo fuego que endurece el ladrillo. La vela y el ladrillo es el corazón del hombre. Pero el mismo fuego que toma el corazón de un hombre y una mujer y lo ablanda es el mismo fuego que en otros los corazones endurecen y son apáticos al mismo Dios. Pero es el fuego que necesitamos, es esa prueba, es esa dificultad que nosotros necesitamos, hermanos, para acercarnos al Señor, para que Dios forme Cristo en nosotros. Amén.